casi un siglo después, un mexicano, Juan de Paz, Pesa se llama, escribió un poema precisamente por Gary. Y el poema dice así, dice, bueno, este actor era muy enérgico, daba alegría a todo mundo. Y el poema dice así, dice, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo le aplaudía y decía, eres el más grandioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Dice, víctima del spleen, los altos lores, o sea, víctima, spleen es congoja, tristeza, desánimo. Cuando dice víctimas del desánimo, los altos reyes, dice, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores, a Gary. Y dice, y cambiaba su split por carcajadas. Entonces quitaba su tristeza. Dice, una vez, dice el poema, ante un médico famoso llegóse un hombre de mirada sombría. Dice, sufro, le dijo este hombre a ese médico, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre, mi suerte, y en un eterno split muriendo vivo. Y en mi única solución, la de la muerte veo. Dice el doctor, le empieza a dar una serie de consejos y comienzan el diálogo entre ellos dos. Dice, viajad y os destruid. Vete de viaje, vete de vacaciones. Y este hombre le dice, tanto he viajado. El doctor le dice, la lectura buscad. Y dice, tanto he leído. Que os ame una mujer. Si soy amado, dice él. Un título adquirid, dice el hombre, soy noble. Título ya tenía. Dice, de lisonja gustáis, tantas escucho. Y empieza así, tristeza tras tristeza. El doctor dándole soluciones, y él ya había probado y sentido de todo. Sigue el poema y el médico le dice, ¿me deja? Agrega el médico perplejo. Dice, vuestra maldad es vuestro mal es mucho y no debo de acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick, dice, podrá ser curado. ¿A Garrick? Dice él, el hombre. Sí, a Garrick. Dice, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y dice este hombre, ¿y a mí me hará reír? Y entonces le responde el doctor, claro que sí. Y dice, no me curo. Yo soy Gary. Cámbiame la receta. Este hombre era totalmente famoso. Tenía dinero, podía viajar, era adulado. Pero sin embargo, esta persona mostraba una imagen. Y en su corazón estaba totalmente destruido. Y esta es una historia de varios siglos atrás. Sin embargo, ¿alguien ha conocido o visto alguna película de Robin Williams? ¿Sí? Robin Williams era un actor que al final terminó suicidándose, pero era también muy enérgico, muy alegre. Él hizo, por ejemplo, la película de Jumanji, varias películas, y daba alegría a todo mundo. Sin embargo, él sufría una terrible depresión. Y es la imagen que muchas veces uno puede demostrar. Ese es le llaman el síntoma de Garrick, precisamente. Incluso, esto pasó hace varios años que él se suicidó. Sin embargo, si vamos a la actualidad, por ejemplo, si vas a Corea, ahora está muy de moda todo lo coreano, ¿verdad? Que son las novelas, que dramas y que el actor aquí, de allá. Sí, ya todas las muchachas ahí sonriendo, ¿verdad? Bueno, ellos manejan una estadística que su tasa de suicidio es del 16%. ¿Por qué? Porque tienen
estándares de belleza tan altas, tienen tanta presión social, que muchos jóvenes que están en los 20, 30 se suicidan precisamente por esa presión. ¿Por qué? Porque solamente se ve una imagen. Esencialmente no están fortalecidos. Y en la palabra de Dios encontramos muchos personajes y varios personajes, y hoy vamos a ver uno de ellos que se encuentra precisamente en el segundo libro de Reyes, y su nombre es Naamán, que él empezó un proceso. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. ¿Me acompañan, por favor? Segunda de Reyes 5:1. Dice la palabra de Dios. Dice Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice, este era hombre valentoso valentoso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Vemos a esta persona. Esta persona era importantísimo, era un general. Él iba a la guerra y tuvo muchísimas victorias y todo el mundo lo conocía. Pero dos palabras lo caracterizaban. Dice la palabra de Dios, pero era leproso. Era leproso. ¿Sabes una cosa? Vivimos en una sociedad donde podemos tener títulos, donde podemos ser reconocidos, donde podemos mostrar una imagen, pero sin embargo podemos estar rotos. Yo no sé cómo estás tú, pero todos sufrimos. Todos tenemos algo que nos duele. Y el título, las amistades, los reconocimientos se muestran. Pero cuando estamos rotos nos ocultamos. Y este varón sirio estaba así. No sé en qué condiciones llegaste el día de hoy aquí, pero estoy seguro de que de algo estás roto. Por eso me gustaría que en esta mañana podamos ver el proceso que siguió Naamán. ¿Para qué? Para pasar de una persona rota a una persona curada. Para pasar de la imagen a la esencia. Y lo primero que vemos es que las caras, pero nunca vemos los corazones. Y estoy seguro que en más de una ocasión lloraste riendo, como el poema que leímos recién. Y muchas veces incluso eso se ve hasta en la familia. Un padre que está totalmente roto no puede abrir totalmente el corazón a sus hijos o a su esposa, porque para no preocuparle. Y esa es la mentalidad que tenemos. Un hijo que también está roto porque hizo algo y no puede abrir su corazón porque sus amigos lo van a juzgar. Muchas veces una esposa que también está sufriendo ahí en lo oculto y por vergüenza no quiere abrir el corazón. Y nos invade el orgullo. Y nos invade precisamente la sociedad y todos los paradigmas que la sociedad va colocando, y no abrimos el corazón, solo mostramos la cara. Y fíjense lo que pasa con Naamán. Naamán también se acerca a su señor y le dice: oye, señor, hay una muchacha esclava que dice que en Israel hay un profeta
y este me puede curar. Él estaba buscando. Él estaba buscando. Pero algo interesante que a veces se ve entre líneas de ese pasaje, la muchacha esclava. Ella había sido tomada de su tierra, era esclava de esta señora, de este señor. Sin embargo, por más esclavo que uno esté, por más que esté presionado de más, uno tiene oportunidad de compartir la palabra de Dios. Siempre. Siempre. Y esta muchacha compartió, ¿no? Y entonces Naamán llega a su señor y el señor, el rey, le dice así. Y le dijo el rey en versículo 5 de Siria: anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí a que sane a un hombre que está con su lepra? Dice, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es algo interesante porque Naamán llega a su rey y le dice: oye, está esta persona, está este profeta, por favor ayúdame. Y el rey lo tenía en grande estima y lo manda con dinero, con oro, con demás, con carta. Y llega al rey de Israel, él lee la carta y dice: no, rasga su vestido, se preocupa. ¿Por qué razón? Recuerda que estaban en una relación de poderío, esclavo y conquistador. Entonces, él quiere matarme, estaba el rey de Israel. Él quiere matarme y está buscando esta ocasión. Y te digo una cosa, Naamán empezó a buscar sus recursos. Y el primer recurso que utilizó fue al rey. Y es un recurso terrenal. ¿Y cuál fue la resolución? No hubo sanación. No hubo sanación. Para nada. Y nosotros estamos acostumbrados en esta sociedad, cuando tenemos problemas, cuando estamos rotos, buscar los recursos del mundo. Buscar cualquier recurso menos a Dios. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pero... y lo he escuchado, lo he escuchado y me han contado. ¿Cómo me voy a poner a orar? ¿El Señor me va a escuchar? No, mejor en el trabajo me muevo chueco y saco algo de dinero ahí porque tengo problemas económicos. No. ¿Sabes qué? No estoy contento con mi esposa y ahí en el trabajo hay oportunidad de una muchacha y empieza a buscar. ¿Por qué? Porque mi esposa me pelea en todo momento y estoy con problemas con ella y todo, y empieza a buscar alternativas. No, ¿sabes qué? Pásame la respuesta del examen. No estudié y la verdad quería jugar a los videojuegos y mejor pásamelos. Y empieza a buscar las tangentes. Uno empieza a buscar precisamente los recursos del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que genera esos paradigmas y vamos como ovejas al matadero siguiendo siempre esos patrones. Y el rey de Israel, ya acongojado, rasga su vestido y ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Pero también está el recurso de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, dice, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El recurso de Dios siempre va a buscar a exaltar a Dios. Siempre. Cuando uno está en problema, cuando uno está en una situación de corazón roto, cuando está
quebrantado, cuando uno está, decimos en Argentina, en la lona, tirado en el piso, es la oportunidad para que Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque Dios siempre se va a manifestar en la debilidad. Cuando yo soy débil, Dios me fortalece. Porque dice, mi poder se perfecciona ¿en qué? Sí, cuando estamos rotos. Cuando estamos rotos. Pero cuando estamos rotos, hasta nos da pena hablar de nuestros problemas. Dios está escuchando siempre. Y algo interesante pasa, porque dice, versículo 9 dice, vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró delante de la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, dice, le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. La indicación de Dios. Parece ridículo, ¿no? Que, oye, estoy con lepra, estoy enfermo. Oye, Naamán, ve y échate 7 clavados y al 7º vas a salir limpio. A veces lo que Dios pide ante los ojos del mundo parece ridículo. Parece tonto. Oye, estoy en depresión. Pues ora. Ponte en las manos de Dios. No, estás loco, eres fanático. ¿Sí? Quieres conocer la voluntad de Dios y que saber qué está pasando este mal y aprendas qué es lo que Dios quiere. Pues lee la palabra de Dios para que el Espíritu te guíe. No, ¿cómo crees? Si eso es para gente débil, eso es para gente tonta. Y miren lo que pasa, ¿no? Con Naamán. Dice, y Naamán se fue enojado. ¿Sabes por qué? Porque tiene en su mente los paradigmas que plantea el mundo. Tiene él prejuicios. Y dice, se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Expectativas. Uno sigue al mundo y comienza a tener determinadas expectativas. Y uno dice, no, ¿para qué voy a alimentar el espíritu si el mundo me dice, escucha esta música, haz aquello allá, engaña, roba, miente? Todo lo que, los paradigmas esos, todas esas expectativas van formando conceptos en nuestra mente. Y cuando Dios nos pide algo, no, ¿cómo va a ser? Eso es ridículo. Si el profeta seguramente iba a salir, iba a invocar a Dios, me iba a poner las manos y yo iba a ser salvo, ibas a ser sano. No, y el profeta le dice, échate 7 clavados. Qué ridículo. Y a veces no queremos seguir el proceso de Dios. Queremos que todo sea instantáneo. Por ejemplo, iba el pueblo de Israel, ya había sido liberado de Egipto e iban a conquistar Jericó. Y Dios le dice, ¿den cuántas vueltas? 7 vueltas alrededor del pueblo de Jericó. Y entonces ya, la primera vuelta todo tranquilo, todo muy bien. La segunda y tercera vuelta, oye, está medio loco Moisés, ¿no? ¿Cómo que vamos a conquistar a Jericó dando vueltas aquí? Y pasaba el tercer día, oye, pero ¿qué estamos haciendo? Y ya el tercer, cuarto día, ya los que estaban caminando, ya empezaban a reconocer todos los de arriba y dice, adiós Juanito, ¿verdad? Ya empezaban a conocerse. ¿Todo bien? Excelente. Y algunos se empiezan a desanimar. ¿Por qué razón? Porque es un proceso, no es algo instantáneo. Quinta vuelta y, oye, nosotros estamos más locos que Moisés. Le estamos haciendo caso, ¿verdad? Y luego dice, y en la última vuelta tienen que dar 7 vueltas más. Oye, ya me ensucié los zapatos, las sandalias. Y uno dice, qué ridiculez. Pero eso es fe. Tener una certeza, una convicción de que Dios tiene un objetivo y Dios quiere algo en tu vida. Y entonces en la 7ª vuelta gritan con fervor
se caen los muros y conquistan a Jericó. Y no es el único caso. Por ejemplo, después de las 9 plagas, la 10ª plaga era matar a un cordero, ¿sí? Y tenía muchos requisitos. Era matar al cordero, que tenía que ser perfecto, sin mancha. Pero, por ejemplo, tenían que matar un cordero que no exceda lo que uno podía comer, sino lo tenía que compartir con el vecino. Y luego tenían que preparar unos panes sin levaduras, preparar unas hierbas amargas para consumir y estar ceñidos, o sea que preparados para salir de libertad. Y algunos decían, oye, pero ¿estamos locos? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Eso no tiene lógica? ¿Eso no tiene lógica? ¿Eso no tiene sentido? ¿No es lo que marca el mundo? Y entonces las personas preparaban todo. No, pero siempre en esos casos, con la sangre tenían que marcar el dintel para que cuando el ángel de la muerte pase, ellos sean salvos. Y hay el otro extremo. A veces está la señora esa que es media especial, que por todo dice amén, 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 amén. Que dice, por el dintel, la puerta del perrito también, porque todos los perros van al cielo, no sé si sabían. Pero era una locura, algo que no se veía. Pero era un proceso. Era tener fe en Dios, de que Dios tenía un objetivo. Lo vemos a Noé. Nunca había llovido en la tierra, jamás. Y Dios le dice, prepara un arca. Y todo lo que estaban alrededor juzgándolo. Imagínate a la esposa de Noé. Oye, ya tira, estás todo el día trabajando ahí. ¿Eres fanático del trabajo? No, él tenía un objetivo y confiaba en que Dios iba a hacer su obra. A veces tenemos conceptos y creemos que todo tiene que ser instantáneo. No, es un proceso. Naamán dice, miren lo que dice el versículo 12. Dice, Habana y Farfar, dice, río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Dice, si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Naamán estaba renegando, estaba batallando. Oye, están estos ríos que literalmente eran cristalinos y el río Jordán era turbio, café. Decía Naamán, oye, qué ridículo es. Pero ¿sabe qué pasó? Obedeció. Y se echó el primer clavado, se revisó el dedito que se le estaba cayendo, ¿verdad? Estaba con la lepra. Se echó el segundo clavado, siguió igual. Tercero, cuarto. Y a veces uno está en ese proceso que dice, no tiene fin. No tiene fin. Y tiene ganas de tirar la toalla. En este caso, agarrar la toalla, secarse e irse para su lugar. Llegó la cesta zambullida y me imagino el corazón de Naamán. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me veo ridículo, una persona adulta echándose, saliendo, echándose, saliendo. Era un hombre importante, no, era un hombre con poder, no era cualquiera. Los que iban con él lo estaban observando, la sociedad lo estaba observando, pero estaba en un proceso ridículo para el mundo. Pero la paz que Dios da no es como la paz del mundo. Y a veces queremos cosas instantáneas, al momento. Dios usa procesos. Y a veces estamos con el corazón roto, tenemos la familia rota y todo lleva un proceso. Es más, a veces esos procesos incluso te puedes tropezar en el mismo proceso y caer en el mismo problema. Pero es cuestión de que Dios está haciendo una obra. Es cuestión de que confiemos en Dios porque Él está haciendo una obra. En el 7º clavado, Naamán sale como nalguita de bebé. No zurrada. Suavecito. Ahí. Y entonces pasa una transformación, no solamente física, sino también espiritual. Y vamos al siguiente punto porque dice, versículo 14, dice, entonces descendió,
se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un ¿qué? Yo le agregué la alguita porque, sí, ahí, y quedó limpio. Procesos, hermanos. Todos podemos tener corazones rotos, todos podemos estar rotos, pero cuando comenzamos el proceso de Dios, por más ridículo que pueda verse ante el mundo, Dios quiere dejarte limpio, como nalguita de bebé, definitivamente. Y cuando uno empieza ese proceso y Dios hace el cambio en uno porque uno depositó la fe en Dios, hay resultados. Y esos resultados es buscar servirle. Esas heridas que se generaron por el hecho de estar rotos, empiezan a ser sanadas. Y Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida un proceso que se llama Kintsugi. ¿Alguien sabe qué es ese proceso? Eso es un proceso japonés. En nuestra cultura, cuando se nos cae algo, se nos rompe algo, un jarro, no sé, ¿qué hacemos? Lo recogemos y lo tiramos. Lo tiramos a la basura. El japonés no. Si tiene estima, tiene un valor ese objeto, normalmente valor sentimental, lo toman todo, hasta el más mínima astilla lo toman y lo llevan con un artesano. Y el artesano empieza a unir con resina y con oro todas las piezas y se convierte en una obra de arte. Pero lo interesante es que en ese proceso lo que se quiere resaltar son las grietas. Lo que uno a veces quiere ocultar. Y toma muchísimo valor el objeto por el relleno de las grietas más que por el material propio del objeto. Y esto me hace acordar, en Juan capítulo 9, hay un ciego, no sé si se acuerdan, y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté ciego? Y Jesús le dice, no pecó ni él ni su padre, sino para la gloria de Dios sea manifestada. ¿Sí? En la antigüedad, cuando un niño salía con un defecto o era discapacitado, ¿saben qué hacían? Lo ocultaban. Recién presentaron a Mario y su esposa presentaron a su hija. ¿Sí? En la antigüedad, si un niño tenía algún defecto, no lo presentaban en ningún lado. No, lo ocultaban porque estaba roto, porque estaba defectuoso. Y Dios dice, no pecó ni él ni sus padres, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifiesta. Escupe en el piso, toma, el ciego es sanado, y cuando el ciego es sanado, es curado, empieza un proceso hermosísimo. Lo empiezan a interrogar, oye, ¿quién te sanó? No sé, creo que fue Jesús. Y lo empiezan a interrogar y cada vez más fuerte, con una connotación más agresiva, y así empieza a ser probada su fe. Y él con más determinación decía, ¿quién me salvó? ¿Quién me curó? Fue Cristo. Y así su fe iba aumentando. Cuando somos sanados por Cristo, hay resultados, hay cambios. Cuando somos sanados por Cristo y aceptamos ese proceso quizás ridículo para el mundo, va a haber frutos. Y Naamán no fue la excepción. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Naamán le iba a dar unos obsequios. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey
entrar en el templo de Rimón, o sea, una estatua, ¿sí? Para adorar a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuanto haga tal Jehová, perdone, dice, perdone en esto tu siervo. Traducido, él ya había sido tocado por Dios, él ya había sido sanado. Entonces le dice al profeta, ¿sabes qué? Me siento preocupado porque yo tengo y sirvo a este señor que es el rey de Siria y él entra a adorar a los dioses y yo tengo que entrar con él. Y si yo entrare con él y él se inclinare y yo también me inclinare, por favor que Jehová no me juzgue. Y el profeta le dice, no tengas problema. Cuando uno sale del proceso y el rostro de Dios se empieza a reflejar en esas grietas de oro pulido, comenzamos el cambio y empezamos a tomar decisiones. ¿De qué? De no seguir al mundo. Empezamos a tomar decisiones ridículas para el mundo, pero firmes para con Dios. Cuando salimos de ese proceso, empiezan a relucir esas grietas para que Dios nos utilice para llegar a otras personas. En una ocasión en Argentina, cuando estaba estudiando, he tenido una vida de niño un poco compleja, un poco de maltrato, digamos así. Heridas que a veces hacen quebrantar el corazón. Y siempre le cuestionaba a Dios y le decía, Señor, ¿pero por qué pasó esto? En una ocasión me toca ir a una iglesia y había un niño de 8 años, el cual era muy maltratado por sus padres, sobre todo, y había sido abusado. Recuerdo que no tenía palabras para decirle, de verdad no tenía palabras. ¿Qué le dices a un niño a esa edad de lo que está pasando? No tiene. Recuerdo que yo había pasado ese proceso y simplemente lo que hice fue abrazarlo y decirle, te entiendo y Dios te ama. El niño creció y está sirviendo en una iglesia ahí. Y fue lo único que le pude decir. A veces uno pasa cada cosa, hermanos, que ayudan para bien, no solamente tuyo, sino para el bien de la obra. Pero es un proceso. Dios quiere hacer en tu vida, en tu corazón, un kintsugi. Él no quiere ocultarte. Él quiere que sea manifiesto su corazón en tu vida. ¿Para qué? Para obra suya. Y en este día no sé cómo está tu corazón. Si estás en la etapa donde muestras una imagen y tu corazón está destruido, no lo sé. Si estás en esa etapa, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. No sé si estás en la etapa donde ya sabes lo que tienes que hacer, pero tienes expectativa y crees que el mundo es mejor solución que Dios. Dale el voto de confianza a Dios. No sé si estás en la última etapa donde Dios está restaurando tu corazón y quieres empezar a servir a Dios con lo que Dios ha hecho. Échale ganas. Busca servir a Dios. Tienes un propósito. Pero en la etapa que estés, Dios te va a estar llamando. En la etapa que estés, Dios está a la par tuyo. En la etapa que estés, es mejor seguirlo a Él. Amén. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios,
Santo Padre, te agradezco muchísimo porque vemos ejemplos en la palabra de Dios que son claros. En este caso el ejemplo de Naamán. Gracias Dios porque a veces entramos en ese proceso que nos duele tanto y tenemos tanto miedo, tantas dudas, tantas cosas en contra. Sin embargo, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que tú hagas el cambio, querido Dios. Dando paso a paso, quizás la primera zambullida no vemos resultado, ni la segunda, ni la tercera, pero sabemos que tú tienes un objetivo, Dios. Que podamos primeramente ser sanados de tu mano y segundo, Señor, poder servirte. Porque obras preparado antes de la fundación del mundo para que podamos andar en ella, Señor. Te ruego tu bendición, querido Dios, en este tiempo y que salgamos desafiados en este momento para abrir nuestro corazón ante tu persona, Señor. Límpianos, cuídanos, Señor, y restaura nuestros corazones, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.